Yo lo haré para llevar, pero... Hola, buenos días a todos. Estamos acá por empezar la novena clase de Física 2. Y vamos a empezar con repasando y tratando de darle otra visión a lo que vimos la clase pasada. La clase pasada vimos un sistema regido por la ecuación de ondas clásica. Cualquier sistema lo visualizábamos así, mediante esta soga movida por una fuerza a la izquierda en x igual a 0. Sí, en la vida real, en los laboratorios, por ejemplo, en el Lago 2 seguro van a hacer algún experimento donde no va a ser una pinza, una llave francesa así, sino que va a ser, hay unos aparatitos que se llaman wave drivers que mueven algo, ¿sí?, con dependencias temporales prefijadas. Por ejemplo, realizan un movimiento sinusoidal vertical y eso podría mover una soga. También realizan un movimiento vertical, pero la dependencia temporal de ese movimiento es como una onda cuadrada, también puede ser como, se puede fijar, todo eso se puede arreglar con electrónica esencialmente, ¿no? Bueno, acá lo estamos poniendo como si fuera una cosa mecánica, pero lo que representa es una fuerza entonces externa, la fuerza impulsora, ¿sí? Entonces, lo que no habíamos insistido mucho es que a este sistema, que sabemos, siempre que haya una fuerza impulsora armónica, sabemos cómo es la perturbación del sistema en el forzado estacionario, es que fíjense que esto lo podríamos mirar como una caja en la que tiene unos terminales de entrada y unos terminales de salida. Y a cada entrada le corresponde una salida. La entrada sería la perturbación armónica en el extremo de la cuerda, en el comienzo, sería el emisor, jugaría el papel de emisor en los problemas de propagación de ondas, y la salida es la perturbación viajera a la que da origen esta perturbación armónica a la entrada. Sí, la salida es esta, ¿no? O sea, lo que insistimos mucho en la clase pasada es esto, que si yo tengo en el forzado estacionario, en el comienzo del sistema, una función armónica, a la salida, si el sistema está regido por la ecuación de ondas clásicas, la perturbación es de este tipo, es una onda viajera armónica, coseno de kx menos omega t. Y el razonamiento rápido para llegar a eso, todo esto se podría obtener
reemplazando en la ecuación diferencial, en la ecuación de ondas. Pero el razonamiento rápido es, bueno, ya sabemos cómo funciona esa ecuación de ondas, sabemos cómo son las soluciones, y entonces, para pasar de la entrada a la salida, el razonamiento rápido era justamente que las soluciones de la ecuación de ondas no dependían de x y de t por separado, sino que dependían de la combinación t menos x sobre b, o de la combinación t más x sobre b. Pero en este sistema, si lo que ponemos es una entrada, en el extremo izquierdo, y ahí empieza el sistema, la otra, la de que depende de t más x sobre b, no puede estar porque esa estaría asociada a una fuente o a una fuerza impulsora que está a la derecha. ¿Sí? Entonces, si estamos acá a la izquierda, la única que puede estar es la que avanza, la progresiva, hacia la derecha. Y entonces, bueno, era tan fácil como en todos los lugares que decía t, había que poner t menos x sobre b. Y con eso ya estábamos tranquilos, porque habíamos hecho las matemáticas de la ecuación de ondas. Y entonces, justamente entonces fíjense que el razonamiento rápido tiene que ver con la progresiva. ¿Sí? Bueno, esto que parece una tontería, ¿sí? Funciona genial en perturbaciones, en entradas. ¿Sí? Nosotros teníamos una entrada que era armónica, pero si tuviéramos entradas más complicadas, como las que vimos en la clase pasada, que son superposición de muchas funciones armónicas, ¿sí? La clase pasada vimos que muchísimas funciones del tiempo se podían escribir como una superposición continua de funciones armónicas en un dado intervalo. Y entonces, de forma general, esto que puse acá, xi de 0t, la entrada, lo que llamamos entrada entonces, es una función del tiempo que es una suma de funciones armónicas. Si esto lo tuviéramos, ¿sí? Si tuviéramos cuánto vale esta función A de omega y esta función B de omega, como sabemos cuál es la salida para cada integrando, la respuesta para cada integrando la conocemos, es justamente esta, la onda viajera progresiva. Entonces, en la solución, la salida, va a ser la suma de las salidas para cada una de las componentes. Entonces, para esta componente coseno tenía esta salida, para esta componente tengo esta salida. Y entonces, cuando tenga la suma de componentes, sumado sobre todas las frecuencias, la respuesta total será la suma de las respuestas. ¿Sí? ¿Esto queda claro? Digamos que esta es la ventaja principal de pensar que cualquier función del tiempo que pongamos a la entrada como fuerza impulsora se puede escribir como suma de senos y cosenos. Pensarlo así no tendría sentido si la ecuación de ondas, si la ecuación diferencial que rige el sistema no fuera una ecuación lineal. Porque si no fuera una ecuación lineal, seguiría siendo cierto que la entrada es una suma de senos y cosenos, pero no nos serviría de mucho porque la salida, la respuesta, no sería la suma de las respuestas. En cambio acá, como la ecuación de ondas es lineal, la salida para un coseno a la entrada es una onda viajera con esta pinta. Y entonces la salida para una suma de senos y cosenos será la salida que corresponde a una suma de senos y cosenos viajeros, de ondas viajeras. ¿Sí? ¿Quieren hacer algún comentario de esto? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende
entonces esta formulación? ¿Y por qué vamos a hacerlo así? Vamos a hacerlo así porque, además, por otro lado, hay una cosa, y es que las fuerzas impulsoras en forma de senos y cosenos no existen. Entonces, las integrales aparecieron, ¿qué tal, Manuel? Las integrales aparecieron como una manera de generalizar lo que hicimos la clase pasada, que sintetizamos una función del tiempo muy particular a la entrada. No sé si te acordás que en la clase pasada sintetizamos en la entrada una xi de 0t que no era un coseno nada más, como está acá, sino que era una suma de cosenos que estaban con igual amplitud y con igual fase, que tenían distintas frecuencias. Uno tenía frecuencia omega 1, otro tenía frecuencia omega 1 más un cachito, otro tenía frecuencia omega 1 más dos cachitos, así, hasta llegar a una frecuencia omega 2. ¿Te acordás de eso? Entonces, Manuel, haciendo esa suma, ok, haciendo esa suma y pasando a poner cada vez frecuencias cada vez más cerquita, entonces hicimos un caso particular de esto. Lo que hicimos la clase pasada está escrito acá en el último renglón de esta transparencia. Lo que hicimos la clase pasada es sumando, mira, Manuel, acá, si te acordás de ese proceso que hicimos, sumamos cosenos de omega t con distintas frecuencias. Acá no había una integral entre omega 1 y omega 2. Acá había una sumatoria que barría esa sumatoria todas las frecuencias que iban entre omega 1 y omega 2 y estaban equiespaciadas. ¿Sí? Pero cada vez, cuando el espaciado se hacía cada vez más chiquito, esa sumatoria tendría una integral. O sea, que lo que hicimos la clase pasada, fíjate, es que esta cosa que está acá, que era una suma, la escribimos como una suma, y está bien que preguntes por qué la integral, porque lo planteamos como una suma para agarrarle la mano, para intuir cómo venía el formalismo este. Pero después nos dimos cuenta que esa suma que hacíamos con cada vez más frecuencias y cada vez más juntitas, en realidad era la definición de integral. Y entonces lo que hicimos la clase pasada es esto, es una integral entre omega 1 y omega 2 de cosenos de omega t. Pero eso quiere decir sumar muchos cosenos con las mismas amplitudes, pero con frecuencias distintas, porque fíjate que la variable de integración, que es omega, va cambiando. ¿Sí? ¿Te queda claro, Manuel? ¿Y por qué tomé el acero sobre delta W? Es una buena pregunta. Esto no es para obtener el seno cardinal, porque yo no sabía lo que me iba a dar. Es porque si yo sumaba todos esos cosenos con la misma amplitud que habíamos llamado A chiquita, si te acordás, en la anotación de la clase pasada lo habíamos llamado A minúscula, si cada vez ponía más componentes armónicas, entonces lo que iba a pasar es que cada vez la señal iba a ser más grande, iba a tener más energía, digamos, si lo asociamos a una señal física. ¿Sí? Entonces, porque si sumo un coseno con amplitud 2 y sumo 10 cosenos con amplitud 2, en t igual a 0 voy a tener se van a sumar y me va a dar 20. ¿Sí? Y si sumo 80 cosenos, me va a dar más grande. Entonces yo, en el límite que tomé, ponía cada vez más cosenos, pero le bajaba la amplitud para que siempre me dé lo mismo en t igual a 0. Y eso equivale a poner a 0 sobre delta omega la amplitud. O sea que, perfecto, bueno, me alegro que entiendan. O sea que el a 0 sobre delta omega juega el papel de todos los límites que hicimos en el caso de los péndulos acoplados o de las sogas, de las sogas con cuentas, era que, por ejemplo, poníamos más masas, pero cuando poníamos más masas le disminuíamos la masa de cada una, para que la densidad de masa sea la misma. ¿Sí?
Lo mismo acá. Sumo cada vez más cosenos, pero voy a sumar más cosenos para que en t igual a 0, por ejemplo, todos esos cosenos me sumen lo mismo. Y más allá de que sean 100, 200 o infinitos como son acá, porque estoy sumando en un intervalo continuo. Bueno, y entonces, pero bueno, el ejemplo lo di para que vean eso, para que le vean, para que intuyan que entonces, que esta fórmula general que está acá, que es una transformada de Fourier de una función temporal en términos de funciones armónicas de omega, ¿cómo se puede originar a partir de un ejemplo sencillo? Entonces, en el ejemplo sencillo, en nuestro ejemplo, nosotros hicimos una suma que no tenía b, esta función b moño que está acá. Tenía b moño igual a 0, porque no sumamos ningún seno en esa suma que hicimos. Esa suma se llama síntesis, se llama sintetizar una función en términos de sus componentes armónicas, se llama síntesis. Entonces nosotros sintetizamos este seno cardinal como una suma de cosenos. No poníamos ningún seno, por eso b moño de omega era 0 para todo omega. Y sí poníamos cosenos, pero solo poníamos cosenos en el intervalo omega 1, omega 2. O sea que esta función a moño de omega valía 0 fuera del intervalo omega 1, omega 2 y valía una constante que es a 0 sobre delta omega en el intervalo omega 1, omega 2. ¿Ok? Bueno, digamos que nosotros no vamos a querer a lo mejor tener una señal, porque todo esto lo tenemos que pensar en el contexto de la transmisión de señales o de información en general. No vamos a tener una señal que sea un seno cardinal multiplicado por el coseno. Eso nos dio cuando sumábamos así. Ahora, a lo mejor queremos otras funciones, fíjense que acá en este producto, esto es la portadora, la que va a la frecuencia omega p, y esto es la moduladora, la que es el seno cardinal. Y todo eso resulta de sumar muchos cosenos en un intervalo dado. A veces vamos a querer, en general, en cualquier problema técnico, vamos a querer funciones que las va a fijar la fuerza impulsora, de acuerdo a la información que tengamos ganas de transmitir. Y entonces, la forma más general va a ser una generalización de nuestro ejemplito. Nuestro ejemplito era esto, pero la forma más general es una generalización. Va a ser que va a tener sumas de cosenos y de senos. Una consulta de Lautaro, ¿cualquier función temporal se puede escribir como la expresión que está escrita arriba? Sí. Casi cualquier función física, digamos, que tenga sentido físico, se va a poder escribir así. En uno de los resúmenes de las clases anteriores, no me acuerdo si lo puse, pero bueno, lo van a ver en matemática. De la misma manera que cualquier función periódica se puede escribir como una serie de Fourier, esto es como la generalización de la serie de Fourier, Lautaro. Cualquier función periódica de cualquier periodo se podía escribir como una suma de Fourier, una serie de Fourier. Vos podés pensar que cualquier función del tiempo la podés extender periódicamente con un periodo muy largo, y entonces haces extender el periodo a infinito y tenés esto. Digamos que estas integrales que están acá es la generalización de la serie de Fourier para periodo infinito. ¿Sí? Y tiene que haber ciertas condiciones, lo van a ver en matemática, pero una condición lógica es que estas integrales existan. O sea, y eso quiere decir que estas funciones a moño de omega y b moño de omega tengan
existan estas integrales, es decir, que estén localizadas para que el área bajo las curvas, es decir, estas integrales, no sea infinito. ¿Sí? Creo que tienen que ser absolutamente integrables. Y Gastón comenta, sí, Gastón, tal cual. Sería la serie de Fourier con paso al límite. Si lo quieren, por ejemplo, en el libro de Ondas de Crawford, del curso de Berkeley, lo explican así, directamente. Pero si ustedes agarran la serie de Fourier y pasan al límite y son cuidadosos en estas cosas, ¿sí? En algunos detallecitos, esto sería tal cual como lo denuncia Gastón. Sería la serie de Fourier con paso al límite, lo podríamos decir de una manera rápida. ¿Sí? O sea, por eso digo, hagámonos amigos de esto. Esto es como la serie de Fourier con paso al límite. ¿Sí? Lo único que estamos sumando en un intervalo infinito. ¿Sí? Pero la función A de omega y la función B moño de omega están localizadas. Fíjense que acá, para que esta integral exista, esta función estaba localizada, era una función rectángulo. Justamente hay una relación que se llama, esto también se puede pensar como una transformación, que a cada función del tiempo, esta, la xi de t que está acá, le podemos asociar dos funciones, a moño de omega y b moño de omega. Si sabemos a moño de omega y b moño de omega, sabemos la función del tiempo. Y si sabemos la función del tiempo, sabemos a moño de omega y b moño de omega. De la misma manera que si teníamos una serie de Fourier, una función del tiempo periódica, podíamos encontrar los coeficientes de su serie de Fourier, haciendo unas integrales. Acá lo mismo, si sabemos la función del tiempo, esta no periódica, podemos encontrar sus elementos de su transformada de Fourier. Esto se llama transformada de Fourier. ¿Sí? ¿Cómo se pasa de la función del tiempo a estas funciones de la frecuencia? Esto me da una descripción dual. Toda función la puedo pensar en el dominio temporal o la puedo pensar en el dominio frecuencial. ¿Sí? Si pensamos una función del tiempo armónica, completamente armónica, nos imaginamos el gráfico, entonces, que no empieza ni termina nunca, y es un coseno. Ahora, si lo pensamos en el dominio frecuencial, eso tiene que ser una función a de omega que valga cero en todos lados, menos para la frecuencia del coseno. Fíjense que sería una función a moño de omega completamente localizada, que vale cero en todos lados, menos en omega igual a la frecuencia del coseno. ¿Sí? Entonces, me puedo imaginar mentalmente el dibujito este de la oscilación del coseno, y estoy pensando en el dominio temporal, o me puedo imaginar como un peine con un solo diente muy grande, ¿sí? En el espacio frecuencial. Entonces, bueno, acá lo escribí, justamente esto es lo que muestra esta transparencia, es que otras funciones del tiempo, que nosotros las estamos pensando como fuerzas impulsoras en el extremo izquierdo, pero cualquier f de t se sintetiza con esta prescripción, ¿no? Justamente así. Y la manera de calcular estos coeficientes, que son funciones ahora, antes eran coeficientes a sub n y b sub n, ahora son funciones a moño de omega y b moño de omega, es de una manera también que es la generalización de los coeficientes de Fourier, ¿sí? Que terminan siendo proyectar la función temporal en la base de cosenos y de senos. ¿Sí? Y entonces, acá tenemos la transformada de Fourier en notación de senos y cosenos. Esta sería la función f de t y esta sería su transformada con a y b. O al revés,
¿sí? Porque la transformada de la transformada me vuelve a dar la misma función, entonces también podría decir que una es la función y otra es la transformada, ¿no? Es lo mismo. Claro, esto está muy lindo para pensarlo como suma de cosenos, pero después, si se acuerdan del razonamiento de la clase pasada, terminamos sumando exponenciales imaginarias porque eran más fáciles de tratar. ¿Sí? Y entonces hay una descripción alternativa que es escribir los cosenos y los senos como sumas y restas de exponenciales imaginarias de e a la i omega t y de e a la menos i omega t, y entonces esta es la misma función f de t, en vez de suma de senos y cosenos, se puede escribir como suma de exponenciales imaginarias. Estas exponenciales ahora, haciendo un truco matemático, plantéenlo, háganlo, y si tienen alguna duda me lo preguntan, porque esto lo dejo como ejercicio, que pasen de acá, de este recuadro a este recuadro. Es decir, la función f moño de omega tiene que ver con a moño y b con b moño. Y el hecho de que se integre de menos infinito a infinito en vez de cero a infinito tiene que ver con que los cosenos y los senos tienen e a la i omega t y e a la menos i omega t. Y una manera de poner las dos integrales juntas es hacer esto de extender el intervalo a menos infinito a infinito. O sea que de acá pónganse a prueba y vean cómo pueden pasar del primer recuadro al segundo recuadro. Y esta sería la transformada y antitransformada en notación de exponenciales imaginarias. Gastón pregunta, donde dice 1 sobre pi, no, es ya con el periodo 2pi sobre omega, ¿no? Entonces, 1 sobre pi ya está, no va el periodo explicitado acá. Eso viene por una cosa matemática de que el periodo se me fue. Pero fíjense que si la función se escribe así, la transformada se escribe con el 1 sobre pi. Si la función se escribe así, acá la transformada se escribe con el 1 sobre 2pi, que viene este 2 viene del 1/2 del seno y del coseno. ¿Sí? Ahora hay gente que simetriza estas funciones, esta transformada, y entonces le pone, redefine las funciones, y entonces la f moño de omega, fíjense, porque lo van a encontrar y van a decir, uy, esto es distinto a lo que explicó Ricardo. No, fíjense, si yo redefino la función f moño y acá le saco un 1 sobre raíz de 2pi, ¿sí? Es como que redefiní la función f moño. Y entonces queda una simetría entre la transformada. Acá aparece un 1 sobre raíz de 2pi y acá también aparece un 1 sobre raíz de 2pi y son completamente simétricas la transformada y la antitransformada. Eso se lo van a encontrar. Es más, hasta yo a veces lo escribo de una manera y a veces lo escribo de otra manera, con el 1 sobre raíz de 2pi o el 1 sobre 2pi. Nada, bueno, estaba buscando a ver si lo encontraba, pero la conexión no me deja compartir. Bueno, no quiero hacer lío con la pantalla. Lo iba a buscar, después búsquenlo, por ejemplo, en Wikipedia y van a ver, acá está, claro, a ver, voy a ver si se los puedo mostrar. Dejar de compartir eso y ahora compartir pantalla, esto. ¿Están viendo una página de Wikipedia?
Bueno, fíjense que por ejemplo, acá está lo que yo les decía. Por ejemplo, acá definen una transformada con el 1 sobre raíz de 2pi. Está simetrizada. Es decir, pero eso es, bueno, es una cuestión de definición. Dejo de compartir eso y voy a compartir lo que estábamos viendo antes. Bueno, ahora entonces, ¿quieren hacer alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ahora perdí el chat, así que discúlpenme un minutito, a ver si lo encuentro. Bueno, ahí perdí el chat. Si cualquier cosa me preguntan por el micrófono, ¿no? ¿Sí? Para no quedarme buscando. Sé que cuando maximizo la pantalla, ahí hay problemas con la compartición del chat. Bueno, pero ¿están todos viendo, entonces siguen viendo el PDF que estábamos viendo antes o se perdió eso también? Ah, no, acá apareció, genial. Bueno, genial. Ahí lo encontré el chat. Se queda perdido detrás de las pestañas y es difícil recuperarlo. Ahí está, ahí lo tengo. Bueno. Entonces, ahora, Lautaro, ¿querés preguntar algo? Porque veo que acá hay un... Sí, ¿las funciones FDT serían algún dato? Bueno, perfecto. Bueno, esta es la cosa, ¿no? Pasar de las funciones, por ejemplo, ¿para qué me sirve esto? Si yo tengo la función que quiero, por ejemplo, estoy hablando delante del micrófono y eso genera una señal eléctrica que yo quiero transmitir y ustedes están recibiendo como un audio, entonces esa señal eléctrica, ¿sí? Es una FDT. Mediante esta transformación, yo con esa FDT que es dato, ¿sí? Es la señal eléctrica que está saliendo de mi micrófono, ¿sí? Eh, conozco el gráfico y entonces puedo calcular esta integral. Y para cada valor de omega, fijo un omega y calculo esta integral con este gráfico de FDT. Fijo otro omega y calculo esta integral con este mismo gráfico de FDT, que es lo que está saliendo la señal eléctrica. Hacer eso, hacer eso es hacer el análisis de Fourier de la señal FDT, o sea, o de la función del tiempo FDT. Lo que hicimos la clase pasada fue la síntesis, lo que estamos viendo ahora es que si yo conozco la función FDT, podría hacer su análisis, es decir, ¿cómo son sus componentes de frecuencia? ¿Sí? Y es lo que me permite pasar de la FDT a la F moño de omega. Entonces, esto responde a lo que decía Lautaro, si sería algún dato. Y sí, en la clase pasada lo que fue dato fue la f de omega, porque decíamos, sumamos cosenos con tal amplitud, con la misma fase y repartidos así en un intervalo. Con la f de omega nos sintetizamos la f de t. Ahora vemos que esto es más general y que se enmarca dentro del análisis de Fourier, completamente análogo a las series de Fourier, y podemos hacer al revés. Dada una función del tiempo, asociarle una función f de omega. ¿Y para qué nos sirve? Nos sirve porque a cada una de estas
componentes de f de omega, cada una de estas componentes es uno de los cosenos, ¿sí? Es uno de los cosenos que sabíamos trabajar, que poníamos en la entrada. Entonces, para cada uno de esos cosenos que poníamos en la entrada, teníamos una salida así. Y entonces, el hecho de poder pasar de la función a su transformada o de la transformada a su función me permite hacer el mismo truco que antes, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Antes, déjenme remarcar una cosita que quería señalar, que la señalé en la clase pasada, y es que entre la función f de t y la función f moño de omega, entre los módulos de esas funciones, si uno grafica eso, los módulos de esas funciones, va a ver que existe una localización inversa, en el sentido de que si la f de t fuera un solo coseno, que no está nada localizada en el tiempo, la función f moño de omega es una función súper localizada en las frecuencias, porque vale 0 en todos lados menos para la frecuencia esa. O sea, para una función armónica que no empieza ni termina nunca y que tiene localización temporal 0, no empieza ni termina nunca, la función transformada f moño de omega está súper localizada. Está tan localizada que vale 0 en todos lados menos en un lugar. ¿Sí? Lo mismo se da para otras funciones. Es decir, que siempre se puede decir de manera general, después se puede poner más cuantitativo, pero siempre se puede decir que la localización temporal, esto que yo llamo delta t, es inversamente proporcional a la localización frecuencial, esto que llamo delta nu. ¿Sí? Nu sería 2pi, 2pi por nu sería la frecuencia omega, la frecuencia angular. Entonces, el delta t, la localización temporal de la función, es inversamente proporcional a la localización frecuencial de la función. Esto quiere decir que si fuera una función del tiempo que yo fuerzo la soga haciendo solo un tirón, subo y bajo y nada más, eso sería una función del tiempo que vale 0 menos en ese momento. Es casi como es lo que se llama un impulso. Entonces yo, como f de t, hago así, nada más, subo y bajo. ¿Sí? Es una función súper localizada en el espacio de los tiempos. Bueno, cuanto más impulsiva es la f de t, más desparramada en frecuencias está la f moño de omega. Y viceversa. ¿Sí? Cuanto más localizada está la f moño de omega, como un coseno, más desparramada está la f de t. ¿Sí? Como en un coseno que no empieza ni termina nunca. Acá hay un atlas, un mapa de funciones y sus transformadas, un poco con otra notación, pero quédense con el dibujito. Fíjense, la primera fila de esta tabla es como al revés, es justamente el ejemplo dual de la clase pasada, porque la clase pasada, este sería una función f de t que está localizada en el tiempo como un rectángulo de ancho tau, y la transformada de Fourier es, y ya no nos debe sorprender si recordamos que dije que no había distinción entre la transformada y su antitransformada, que se podían intercambiar los papeles. La transformada de la función rectángulo es una función sinc. ¿Sí? Y nosotros vimos la clase pasada que la transformada de la función sinc en el tiempo es un rectángulo en la frecuencia. ¿Sí? Acá hay un triángulo en el tiempo que tiene esta localización. También vemos que la transformada es una función que tiene que ver con el sin cuadrado, pero también tiene una localización inversa. Fíjense, el ancho de este intervalo tiene que ver con tau, y el ancho de este intervalo tiene que ver con 1 sobre tau. Bueno, el paradigma quizá que el que se tiene que acordar, que es siempre muy fácil, es la gaussiana. La función gaussiana
La transformada de Fourier, que es esta que está acá en la tercera fila, ¿sí? La función gaussiana e a la menos t cuadrado sobre algo, ¿sí? Que es la dispersión cuadrática media, tiene como la transformada de Fourier de la gaussiana también es una gaussiana, pero fíjense que la gaussiana en el tiempo tiene una dispersión cuadrática media que es del orden de tau, que está acá, mientras que su transformada de Fourier, que también es una gaussiana, tiene una dispersión cuadrática media, que es el sigma, que es 1 sobre tau. Y bueno, acá hay otros ejemplos, ¿sí? En la primera fila está la función impulso que yo les hablaba, que sería hacer como subir y bajar la soga rápido, ¿sí? Sería una g de t que es un impulso, que vale 0 en todos lados, menos en un instante, que fíjense que esta función que está súper localizada en el tiempo, no tiene ninguna localización frecuencial. Su transformada de Fourier es una constante. Y acá está el ejemplo que ya dije varias veces, por ejemplo, de un coseno. Un coseno no tiene localización temporal, sin embargo, está súper localizada en las frecuencias, porque, bueno, acá porque es una combinación de una exponencial con signo más y con signo menos, entonces acá la dibujan con 2 rayitas nada más. ¿Sí? Bueno, y esto ya es un ejemplo más complicado, que es un peine, un peine de impulsos en el tiempo, como levantar la soga t igual a 0, levantar la soga en t igual a tau, levantar la soga en 2 tau. Sería un peine de impulsos. Su transformada de Fourier es un peine también de frecuencias, pero con distancias de las frecuencias inversamente proporcionales a las distancias en los tiempos. Bueno, si no hay ningún comentario, seguimos entonces. Ahí está. Bueno, para esto, entonces, en este esquema, es lo que les decía antes, ¿no? En este esquema, de nuevo, vamos a usar este razonamiento, el mismo que usábamos para el coseno, usamos que la función es progresiva, y entonces donde dice t tiene que ir t menos x sobre b, y usamos que la solución es que la ecuación de ondas es lineal y que entonces la suma de soluciones también es solución. Entonces, si para un coseno tenía un coseno de omega t menos k por x, y para un seno tenía un seno de omega t menos kx, cuando tenga una suma de cosenos más una suma de senos, voy a tener una suma de las soluciones de las ondas progresivas que corresponden a los senos y a los cosenos. ¿Sí? Este es el punto más importante para el que necesitamos transformada de Fourier en física 2. Es porque cualquier señal que yo la pueda analizar Fourier, ¿sí? Puedo estudiar cómo se propaga. O sea, solo sabiendo lo que hago en la emisora, en la planta transmisora de una radio, ¿sí? Solo sabiendo cuál es el audio que yo quiero transmitir como función del tiempo en una señal eléctrica, puedo saber cómo viaja ese audio y llega a la receptora, a las antenas receptoras. ¿Sí? Y para ver cómo viaja, lo que tengo que hacer es desempaquetar esto, mirar esta suma de Fourier, esta transformada de Fourier, mirar cada elemento de esta suma de Fourier. Y ver que cada uno entonces se propaga. Y la solución en toda la soga
es la suma de esas soluciones parciales. Fíjense, acá tengo psi de 0t. Y con psi de 0t me sintetizaba una señal. Tenía una señal del tiempo, ¿no? Y eso le correspondía a una de omega y un b moño de omega. Una moño de omega y un b moño de omega. Ahora, cuando se propague, pongo, donde dice t, pongo t menos k por x. T menos x sobre b. ¿Sí? Pero fíjense que si, y me queda esto que está acá, ¿sí? Donde reemplacé t por t menos x sobre b y usé que k es omega sobre b. ¿Sí? Y entonces el k, el omega del k, lo saqué de factor común y me queda esto que está acá. ¿Sí? Ahora, miren fijo esta ecuación, esta que está acá, que estoy señalando con el cursor. Y comparen esta ecuación con la ecuación primera, con la que estoy marcando ahora con el cursor. Fíjense que acá tengo la integral, acá tengo la integral. Acá tengo amonio de omega, acá tengo amonio de omega. Acá tengo coseno de omega por un paréntesis y acá tengo coseno de omega por t. Y acá tengo diferencial omega y acá tengo diferencial omega. O sea que fíjense que el paréntesis está jugando el papel de t. ¿Sí? Entonces, esta integral que estoy haciendo acá no es otra cosa que esta misma integral que estoy haciendo acá, pero en vez de estar evaluada en t, está evaluada en t menos x sobre b. ¿Sí? ¿Lo ven todos eso? Lo mismo pasa acá, en esta otra integral. Es decir, que fíjense que haciendo esto, desarmando lo que habíamos hecho, y siempre y cuando la velocidad no dependa de omega, porque si la velocidad depende de omega no me va a dar la misma integral que me daba acá arriba. No es cierto que esto sea un t, porque si la velocidad depende de omega, estos paréntesis que están acá dependen de omega y entonces ya no es cierto que juegue el mismo papel que jugaba acá el t, que no dependía de omega. Entonces, creo que es lo más importante que tienen que recordar es, fíjense que a través de este análisis puedo reconstruir la señal en cualquier x. ¿Sí? De saber la señal en x igual a 0 y para todo t, puedo saber la señal en cualquier x y para todo t. Me da esto. ¿Sí? Si la velocidad no depende de omega, esto que me da no es otra cosa que lo mismo que tenía en x igual a 0, pero retrasado en t menos x sobre b. Es el mismo dibujito, en x tengo el mismo dibujito que tenía en x igual a 0, ¿sí? Pero un tiempo anterior. ¿Entienden este razonamiento? ¿Lo siguen? ¿Les parece claro? Entonces, si este razonamiento les parece claro, el resultado es que la forma impuesta por la fuerza impulsora, la forma temporal impuesta por la fuerza impulsora, no se deforma cuando el medio es no dispersivo, cuando la velocidad no depende de omega. Si la velocidad no depende de omega, la forma impuesta por la fuerza impulsora, la señal, no se deforma. Y entonces el mensaje que saca la antena emisora o el extremo izquierdo de la cuerda llega y viaja por todo el sistema y se preserva, viaja sin deformarse. En cambio, si el medio es dispersivo y B depende de omega,
Si B depende de omega, la dependencia con omega se mete adentro en esto que antes era solo t, en x igual a 0 era solo t, y entonces esta integral no me va a dar lo mismo que me daba esta integral acá. Porque ahora la dependencia con la frecuencia se mete en el argumento, en lo que multiplica omega, en lo que antes jugaba el papel de t. Y entonces, en este caso, la forma impuesta por la fuerza impulsora se deforma a medida que viaja. Se va deformando. Una manera intuitiva de entender esto es, se va deformando porque si la velocidad de fase depende de la frecuencia, las distintas componentes de Fourier generadas por la fuerza impulsora viajan con distinta velocidad. Y entonces, si en x igual a 0 todas las componentes de Fourier se juntaban para darme un máximo dado, ¿sí? Y ahora las distintas componentes empiezan a viajar con distinta velocidad y empiezan a avanzar, pero se desfasan unas de otras porque viajan con distinta velocidad, entonces en otros x no se va a reconstruir lo mismo que se reconstruía en x igual a 0. ¿Sí? Esa sería la manera de parafrasearlo físicamente a lo que está pasando. Si matemáticamente es esto, que ahora si el medio es dispersivo, la velocidad depende de omega, y entonces este paréntesis que está multiplicando a omega acá, en esta síntesis que está hecha acá, ya no me da la misma integral que me daba antes, cuando acá no había dependencia de omega, más que en esta frecuencia que está de factor común del paréntesis. ¿Sí? Bueno, ahora bien, el medio puede ser dispersivo. Acá hay un dibujito de un medio dispersivo donde k de omega no es una función lineal, puse una función cualquiera, ¿sí? Y si el medio es dispersivo, acá quise poner como que es muy dispersivo, pero si las funciones a de omega y b de omega están muy localizadas, por ejemplo, como la que usamos en nuestro ejemplo, que estaba en el ejemplo de la clase pasada, que estaba localizada entre omega 1 y omega 2, esencialmente era distinta de 0 en omega 1, omega 2, ¿sí? Nos da lo mismo de lo que le pase a la relación de dispersión fuera de ese intervalo, porque las integrales van a terminar colapsando a integrales entre omega 1 y omega 2. Fíjense que por eso es tan importante la localización frecuencial. Porque si tengo una localización frecuencial más o menos decente, digamos, bastante bien localizada, la señal, como están las estaciones de radio que están, o en las de televisión, o en todos los que transmiten, que tienen una frecuencia promedio y un ancho de banda, si hay una localización entonces frecuencial, ¿qué me importa cómo es K de omega acá, por ejemplo, donde estoy marcando con el cursor? O acá. Solo me va a importar cómo es K de omega en esta región. Y si en esta región la curva no es muy patológica, la curva que representa la relación de dispersión no es muy patológica, la puedo linealizar y puedo entonces hacer un desarrollo de Taylor lineal alrededor del promedio de este. Entonces podría hacer un desarrollo de Taylor de esta relación de dispersión cerca del promedio y entonces me quedo con una ecuación lineal. Y si me quedo con una ecuación lineal, entonces estoy casi en las mismas condiciones que estaba en la transparencia anterior, donde la velocidad no dependía de la frecuencia. Si bien acá depende de la frecuencia, claro, pero justamente como hago un desarrollo en serie de Taylor y va a aparecer la primera derivada, entonces la derivada de k a de omega, o de omega de k, es la velocidad de fase, no es la velocidad de fase, es la velocidad de grupo, y entonces aparece la velocidad de grupo. Y entonces también les dejo que demuestren que en medios poco dispersivos, y poco dispersivos está entre comillas porque podría ser muy dispersivo
y el intervalo de integración dejar acotarme a ese intervalo nada más. O sea, siempre que se pueda hacer esto de desarrollar la relación de dispersión alrededor de un valor en el que la integral tiene sentido, entonces se puede demostrar que en estos casos la señal tampoco se deforma, que la forma impuesta por la fuerza impulsora no se deforma a medida que viaja, lo que pasa es que viaja con la velocidad de grupo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, las fibras ópticas que se usan para todo, para transmitir todo, el 98% de todo lo de Internet va por fibra óptica en el mundo. Son medios muy dispersivos, pero el ancho de banda hace que el mensaje se preserve porque la perturbación viaja con la velocidad de grupo a la frecuencia promedio. Bueno, ¿tienen alguna pregunta de esto? ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Están siguiendo esta parte de que se titula modulación? O sea, esto, bueno, es un tema que es candidato al trabajo numérico que todavía no les dimos, pero que lo vamos a poner pronto, porque es... digamos, por ejemplo, acá hay muchas cosas que se pueden hacer numéricamente de manera muy fácil, como son estas transformadas, como hacer estas integrales, ¿sí? Y entonces, y después poder hacer la síntesis o poder hacer el análisis, todo eso se maneja con computadora. Se puede manejar a mano, como hicimos recién y la clase pasada. Gastón dice que una cosa es seguirlo y otra hacer las cuentas. Bueno, la mejor manera de seguirlo es hacer las cuentas. Hasta que no haces las cuentas y ves que te cierras, que te cierra todo, no te queda claro. Solo cuando las cuentas te cierran te termina de quedar claro. Las cuentas te cierran y lo podés parafrasear y decir de distintas maneras. Marco dice que tiene que asentarse en el cráneo. Sí, sí, bueno, asentarse en el cráneo es que uno le dedique muchas horas sentado, haciendo cuentas, ¿sí? Y esencialmente agarrando papel y lápiz y los apuntes o un libro y ir relacionando todo. Pero es cierto, tiene que asentarse en el cráneo. Por eso voy haciendo esos resúmenes que de alguna manera estoy intentando resumirlo de la clase pasada, pero también agregar elementos que es muy difícil tirar como primera vez. Entonces, es como etapas, hay etapas, sí. Luciana pregunta, ¿ese 98% que dijo sería la Deep Web? No, no, todo, la Deep Web también va por ahí, va por las fibras. Lo que pasa es que lo que va en la Deep Web no está indexado por los indexadores. Entonces, si no tenés la IP de eso que está en la Deep Web, no sabes cómo llegar. Te lo tiene que decir alguien. O tenés que navegar en la Deep Web con el navegador Tor, por ejemplo. ¿Sí? O sea, no hay nada malo en navegar en la Deep Web. O sea, a veces es necesario. Hay que tener cuidado nada más. Pero nada, me estoy yendo. El 98% que dije es que el tráfico de Internet, todo lo que tiene que ver por Internet, va por fibras ópticas. ¿Sí?
el 2% que falta va por satélite. O sea, el mundo no está comunicado por internet por satélites. El mundo está comunicado, el mundo de internet está comunicado por fibra óptica. Todo el tráfico es por fibra óptica que está en los océanos. ¿Sí? El de Argentina, la fibra óptica, la internet nos llega por una entrada de fibra óptica que está en las Toninas. ¿Sí? O sea que si van alguna vez a las Toninas, no lo van a ver, pero sí, van a tener indicios de que está ahí, porque hay una zona donde no dejan acercarse demasiado. Ahí entra el cable submarino. Son muchos cables que vienen de Brasil, de distintos lugares. Y si se rompen las toninas, hay algunas conexiones que entran por el lado del Pacífico y se pueden mandar bueno, se puede solucionar, pero toda la internet entra por ahí. Y también uno puede tener internet pues, si uno paga una conexión satelital, ¿no? Pero eso es caro. Así que bueno. Nada, creo que es un buen momento. Si no tienen más comentarios, preguntas, es un buen momento para hacer un intervalo. Así que yo tengo las 10 y unos minutos, 5 minutos más o menos, ¿sí? Tiempo de ir a buscarse un café, levantarse, estirarse. Nos vemos de nuevo. Nadie me dijo si estaba grabando. Y creo que sí que estoy grabando, ¿eh? Sí, estás grabando, Sí, sí, parece. sí, sí, sí. Pero recién ahora me acordé. Bueno. eh, bueno, ok, en 5 minutos seguimos con la clase. Si quieren, yo igual estoy por acá, si quieren chatear o charlar, me avisan. Bueno, ahora sí está grabando. En esta parte de la clase lo que vamos a ver es a terminar de cerrar lo que habíamos visto sobre el forzado estacionario, que ya habíamos notado que en el forzado estacionario las relaciones de dispersión, tanto para el forzado estacionario, que son iguales que para los modos, había regiones donde en el forzado estacionario uno entraba por el eje de las frecuencias y no había solución. Por ejemplo, la cuerda con cuentas. ¿Sí? O en los péndulos acoplados, uno entraba por el eje de las frecuencias en este rango bajo y no había solución. No había una solución para este tita. Y en el rango alto tampoco. En el límite continuo llegábamos de la cuerda con cuentas a la ecuación de ondas clásica 1D y acá siempre había solución. ¿Sí? Para todo omega había solución, por eso acá lo tacho, pero lo dejé simplemente porque lo habíamos puesto en una transparencia anterior. Entonces fíjense que acá la soga en la aproximación continua es el ejemplo típico de un medio que siempre se comporta dispersivamente, en el sentido de que un periodo temporal induce un periodo espacial siempre. ¿Sí? O sea, no tiene rango reactivo. En cambio, la cuerda con cuentas, los péndulos acoplados y el límite el límite homogéneo de los péndulos acoplados que lleva Klein Gordon, en esos casos siempre hay alguna región donde no hay periodo espacial para ciertos periodos temporales. ¿Sí? Y entonces queremos entender un poquito más. Algunas cosas ya las adelantamos, las intuimos, pero acá vamos a terminar de cerrarlo.
Entonces, lo primero que vamos a notar es que, primero, que estos rangos reactivos, que se llaman rango alto, es decir, el rango que para frecuencias mayores que una frecuencia máxima no hay periodo espacial, este rango alto en el límite continuo desaparece. ¿Sí? Para verlo, fíjense que el rango alto en la cuerda con cuentas tiene que ver con frecuencias que son más grandes que este máximo que está acá. O sea, si la frecuencia al cuadrado es mayor que 4, la frecuencia de la fuerza impulsora al cuadrado es mayor que 4T0 sobre MA, es lógico que no voy a encontrar, es obvio que no voy a encontrar un periodo espacial θ para esa frecuencia. ¿Sí? Porque no hay ningún θ que me dé un seno mayor que 1. Y entonces, bueno, no hay ningún, y eso ya lo discutimos, no hay ningún θ real. ¿Sí? Fíjense que ese máximo, que tendría que ver con 4T0 sobre MA, o sea, acá está invertido, es esto que estoy señalando con el mouse, 4T0 sobre MA, que sería la frecuencia máxima al cuadrado, en el límite en que A tiende a 0, ¿sí? T0 tiende a una constante, pero lo que tiende a una constante es M sobre A. Entonces, para tener M sobre A, divido por A cuadrado. O sea, saco factor común 1 sobre A cuadrado, y entonces me queda T0, y acá me queda M sobre A. En el límite, T0 por A sobre M tiende a una constante, pero dividido por A cuadrado, esta constante tiende a infinito. Todo esto tiende a infinito. Y entonces, por eso, así entendemos que el límite de la cuerda con cuentas, que es la ecuación de ondas clásica un D para la soga, para la cuerda continua, ¿sí? Por eso, así entendemos que la ecuación de dispersión para la soga no tenga rango reactivo, porque el rango reactivo que tenía, que era el rango reactivo alto, desaparece, se va a infinito. ¿Sí? O sea, esto es lo que habíamos tachado en la transparencia anterior. En el caso de Klein-Gordon, que fíjense que para frecuencias pasa lo mismo, pero para frecuencias mayores que la raíz cuadrada de omega 0 cuadrado más 4K sobre M. Pero pasa lo mismo, porque K por A era una constante, ¿sí? Porque K por A era la constante equivalente por unidad de longitud de los resortes, o K por A era T0, si quieren lo pueden ver así, y en cambio y T0 era constante, y M sobre A era una constante. Y entonces, de nuevo, este valor, la frecuencia al cuadrado máxima que puse acá, se va a infinito en el límite de A tendiendo a 0. Y por eso, también, entonces, en Klein-Gordon no hay rango dispersivo alto. ¿Sí? O sea, esto muestra que los rangos reactivos altos se pierden en la aproximación continua, porque corresponden a frecuencias impulsoras mayores que la del modo más alto, que era zigzag, ¿sí? Y el modo más alto en sistemas con n partes móviles eran zigzag, pero si eran zigzag, entonces con 10.000 partes móviles va a ser zigzag con 100.000 partes móviles, y va a ser zigzag con 1.000.000 de partes móviles. Y entonces, esos modos zigzag no tienen derivadas bien definidas, porque si es zigzag, la derivada lateral de un lado es distinta a la derivada lateral del otro. Y entonces, ahí estaba nuestro error. Nosotros cuando pasamos al límite continuo, hicimos un desarrollo en serie de Taylor y los perdimos a esos modos zigzag.
Y está bien, y acá se ve que los perdimos. Los perdimos, por eso acá no hay un rango dispersivo, un rango reactivo alto. ¿Sí? ¿Se entiende? En cambio, en el rango reactivo bajo subsiste en Klein-Gordon. ¿Sí? Y subsiste en n partes móviles. ¿Sí? Entonces veamos primero el rango reactivo alto en n partes móviles. Tanto péndulos acoplados como cuerda con cuentas, que tienen la misma ecuación de dispersión, lo único que con omega 0 igual a 0. ¿Sí? O sea, esta ecuación de dispersión que está acá es la misma que la de la cuerda con cuentas cuando omega 0 es 0. Acá están las dos, ¿no? O sea, el rango reactivo alto de estos sistemas con n partes móviles, el número finito de partes móviles, bueno, ya quedó claro que el modo más alto era zigzag. Entonces los modos, no hay más modos, pero las fuerzas impulsoras con frecuencias mayores que la frecuencia del modo más alto, que era zigzag, resulta que también son comportamientos forzados zigzag. Y entonces, fíjense, para los modos comunes, nosotros, para los modos, en el rango dispersivo, los A sub n eran periódicos en n, y habíamos propuesto esta relación, ¿sí? Pero no encontrábamos tita real en el rango dispersivo alto, en el rango reactivo alto. Entonces, como no encontrábamos tita real, la única manera en que el seno cuadrado sea mayor que 1 es que el tita sea imaginario puro. Entonces hago una propuesta, o nos tiramos el lance, si quieren, de usar A sub n, que donde el tita sea imaginario puro, y entonces en vez de combinaciones de senos y cosenos, van a ser combinaciones de exponenciales reales, como puse acá. ¿Sí? Y además, el hecho de que sea zigzag, le puse el menos 1 a la n. Si uno reemplaza esta relación para los A sub n en la ecuación en diferencias que habíamos obtenido en estos casos, llegamos a una ecuación de dispersión para este parámetro, que ahora sería real, y llegamos a esta ecuación de dispersión. Fíjense que esta ecuación de dispersión me permite encontrar este parámetro para cualquier frecuencia mayor que omega 0, es decir, en el rango alto. Entonces, en el rango alto, entro por el eje vertical con una frecuencia mayor que esa máxima de los modos, y no tengo que mirar acá el gráfico en función de este parámetro tita mayúscula, sino que tengo que mirar el gráfico en función de este parámetro G, que escribí acá, G mayúscula, ¿sí? Donde para toda frecuencia mayor que esta, tengo un valor. Y entonces, bueno, así se resuelve el rango reactivo alto, en estos casos. Para el rango reactivo bajo, en el caso discreto también, es para... Sí, Lautaro está, acá Lautaro pregunta si esto está en el apunte. Sí, está en el apunte. En un capítulo que le fui sacando partes y lo fui vaciando porque lo quiero eliminar, y que lo voy a dar más como lo estoy dando ahora, en un capítulo que se llama Forzado Estacionario, pero que tiene muchos elementos que ya di, que ya fui dando hace 2 o 3 clases atrás. Entonces, lo estoy reformulando. Facundo dice, ¿sería recuperar lo que perdimos cuando hicimos el Taylor? Perfecto, tal cual, Facundo. En el Taylor nos perdimos, ¿sí?
a los de arriba. Ahora, los de abajo, no, los de abajo subsisten en este caso los de Taylor. Fíjate. Cuando hay rango reactivo bajo, subsistieron en la aproximación continua. Entonces acá, lo que pasa es que ahora, le respondo a Facundo y a todos también, que ahora estoy haciendo estos casos que es con n partes móviles. ¿Sí? Fíjense que en el caso del continuo se perdió el reactivo alto en Klein-Gordon, pero subsiste el reactivo bajo. O sea, miren este dibujo de péndulos acoplados con un número finito de péndulos acoplados, con este dibujo con un número infinito de péndulos acoplados. En el límite, ¿sí?, se perdió el rango reactivo alto que correspondía a los modos zigzag, y es lo que decís acá vos, Facundo, de que los perdimos cuando hicimos el Taylor a los modos altos, pero subsistieron estos bajos, que no son modos, sino que corresponden a soluciones del forzado estacionario con frecuencias más bajas que la del modo más bajo. ¿Sí? Esos son los que ahora estoy resolviendo acá, y después los voy a resolver acá. ¿Sí? Entonces, son los que estoy resolviendo acá. Sí, para frecuencias menores que omega 0, no encontraba un tita real para frecuencias menores que omega 0. No hay un tita real. Entonces, por eso, de nuevo, pruebo con un tita imaginario. Y lo de zigzag, no va acá, porque no hay nada que me inspire sobre los zigzag. Y pruebo con esto, y sí, resulta que esto me da una relación de dispersión, donde es posible encontrar este parámetro G para frecuencias menores que omega 0. ¿Sí? Y la relación de dispersión es esta. Es simplemente reescribir esta relación de dispersión con un parámetro imaginario en vez de real. Y esto está acá. Y por último, lo mismo en el rango reactivo bajo de Klein-Gordon. En el rango reactivo bajo de Klein-Gordon es, entonces, acá. Vamos acá. ¿Sí? En el rango reactivo bajo de Klein-Gordon, la ecuación de Klein-Gordon era la ecuación que se obtenía de los péndulos acoplados en el límite continuo, se perdía el rango reactivo alto, subsistía el rango reactivo bajo. Pero la ecuación diferencial, ahora no era una ecuación en diferencia, las partes móviles estaban etiquetadas por X, y entonces en vez de estar etiquetadas por N como estaban acá. Y entonces en la ecuación las partes móviles estaban etiquetadas por X, y en el esforzado estacionario, tal cual lo mismo que hicimos para la soga, proponíamos una solución a de x por el coseno de omega t, poníamos esa solución dentro de la ecuación de ondas y sacábamos una ecuación diferencial ordinaria para la función a de x. ¿Sí? Es esta ecuación que está escrita acá. Fíjense que esta ecuación, cuando omega 0 es 0, es la ecuación que obteníamos para la soga. ¿Sí? Y entonces K era proporcional, K cuadrado era proporcional a omega cuadrado. Ahora la ecuación tiene la misma pinta, ¿no? Lo único que lo que juega el papel de K cuadrado es todo esto que está acá, todo lo que multiplica A. Entonces, pero la solución tiene la misma pinta. A de x es b por el seno de kx más c por el coseno de kx. Lo que cambia es la relación de dispersión levemente distinta, en que K es la raíz cuadrada de todo este coeficiente que multiplica A. De nuevo, observen que cuando omega 0 es 0, recuperamos la ecuación de dispersión de la soga. Claro, acá está obvio, es evidente el rango reactivo bajo. Por ejemplo, en el libro de Crawford resuelven primero el caso continuo para que se vea que las soluciones
no son senos y cosenos, sino que son exponenciales, claro. Porque fíjense, si omega es mayor que omega 0, ¿sí? Si omega es mayor que omega 0, lo que está dentro de la raíz es positivo. Y entonces K es real. Y entonces A de X, si K es real, A de X es igual a A de X más 2pi sobre K. Es decir, hay un periodo espacial lambda que es 2pi sobre K. Igual que en la soga. O sea que los péndulos acoplados, excitados por un extremo con una frecuencia omega por encima de la frecuencia omega 0, ¿sí?, producen una periodicidad espacial en el sistema de péndulos acoplados. Pero fíjense que si omega es menor que omega 0, lo que está dentro de la raíz es negativo, y entonces el K es un número imaginario puro. Lo llamo I por kappa, donde kappa es real. Si K es imaginario puro, lo llamo I por kappa. Sería decir que doy vuelta esto, le cambio el signo y le pongo omega 0 menos omega 0 cuadrado menos omega cuadrado, y entonces acá saco un I, una unidad imaginaria. Quedaría I por esto. O sea que kappa sería todo esto que multiplica I. ¿Ok? Claro, este kappa juega el papel, fíjense que este kappa juega el papel de este G, que está acá en la descripción discreta. Claro, Gastón, en el caso imaginario no hay ya más longitud de onda. En el caso imaginario ya no hay longitud de onda porque los A sub n no se repiten periódicamente como cuando había una longitud de onda. Los A sub n crecen o decrecen exponencialmente. Y acá pasa lo mismo en el Klein-Gordon. Ya la función A de X es una combinación de senos y cosenos, pero de un argumento imaginario, y a mí no me sirve mucho eso, de una combinación de senos y cosenos de argumento imaginario, porque yo sé que esos son, mejor me conviene más pensarlo como combinación de exponenciales crecientes y decrecientes. Y entonces, en este caso, en que es imaginario, que no nos confundamos, el hecho de que sea imaginario, el K, quiere decir que los senos y cosenos son senos hiperbólicos y cosenos hiperbólicos de algo real. Y los senos hiperbólicos y los cosenos hiperbólicos son combinaciones de exponenciales e a la x y a la menos x. ¿Sí? Bueno, en este caso e a la menos kappa x y e a la kappa x. O sea, para imaginarlo, Gastón, que es el que hizo el comentario, no, se trata de comportamientos espaciales que si yo en el extremo pongo una fuerza impulsora que oscila con una frecuencia menor que la frecuencia omega 0, voy a ver que las otras partes del sistema no hay un comportamiento periódico, no hay una longitud de onda. Voy a ver que las otras partes del sistema es una combinación de exponenciales crecientes y exponenciales decrecientes. ¿Sí? Así te lo tenés que imaginar. Y en el caso de sistemas, si el sistema fuera infinito, si el sistema fuera muy largo, además eso ayuda también a pensar, les adelanto un resultado, en sistemas muy grandes, el término de la exponencial creciente no aparece. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver es que la fuerza impulsora mueve el extremo a una frecuencia menor que omega 0 y que acá, en el sistema, a medida que se va penetrando en el sistema, las partes móviles se mueven con omega 0, pero con una amplitud A de X que decae exponencialmente a medida que me meto en el sistema. ¿Se entiende? O sea, no hay una longitud de onda ahora. Lo que hay es una distancia de decaimiento. Por ejemplo, yo puedo poner un detector a 5 metros y decir, a ver,
cuando el detector detecta menos que 1 milímetro de amplitud. Y eso va a estar relacionado con el kappa, ¿sí? Porque eso va a estar relacionado con cómo decaen estas funciones de acá. Creo que va a quedar más claro ahora, ¿sí? Cuando pasemos de transparencia y pensemos en un ejemplo, porque hasta ahora era muy general, hasta ahora era un sistema infinito de péndulos acoplados. Vamos a poner un ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un ejemplo que justamente demuestra que la parte que crece de la exponencial creciente no está permitida en sistemas infinitos. ¿Sí? Recién en la transparencia anterior habíamos dicho que convenía pensar el A de X no como combinación de senos y cosenos, sino como combinación de exponenciales reales crecientes y decrecientes, ¿no? Eso está acá. Agarremos un sistema que va desde x igual a 0 hasta x igual a L, y que el último péndulo está atado a una pared. ¿Sí? Y que el primer péndulo es el que está forzado con una fuerza impulsora. ¿Sí? Entonces, se me están yendo las pantallas. Ahí está. Bueno, este sería el problema, ¿no? El esquema del problema. Péndulos acoplados. La frecuencia de la fuerza impulsora está en el rango bajo, es decir que el K, si lo propusiera la solución con K, me daría una solución de K imaginario. Entonces propongo la solución ya de la solución de exponenciales reales, ¿sí? Entonces A de X tiene que ser así. La xi de xt tiene que ser esto multiplicado por el coseno de omega t. ¿Sí? Esa era la propuesta del forzado estacionario. Entonces ahora le voy a imponer las condiciones como siempre, las condiciones en los extremos, que son las condiciones que no puse, porque siempre supuse que cada péndulo estaba rodeado por vecinos cercanos. Entonces le voy a poner las condiciones, primero, de que el primer péndulo se mueva como lo muevo yo, lo muevo con un coseno, ¿sí? Con una amplitud a 0. Entonces, el xi de 0t tiene que ser a 0 coseno de omega t. Quiere decir que si evalúo el A de X en X igual a 0, me tiene que dar a 0. Y evaluar el A de X en X igual a 0, las exponenciales me dan 1, ambas. Me queda B más C. Es decir, que B más C tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Esa es la condición en el extremo izquierdo. Y ahora le voy a poner la condición en el extremo derecho. En el extremo, que voy a imaginar que es a la longitud L. En el extremo del péndulo, el último péndulo está atado a una pared, no se puede mover. Entonces, el psi de LT tiene que ser 0. ¿Sí? Y el psi de LT tiene que ser 0 para todo T. O sea que el coseno, chao, no me importa lo que le pase al coseno. Le tengo que pedir algo a la amplitud evaluada en X igual a L. Entonces, la amplitud evaluada en X igual a L es B por E a la menos capa L, ¿sí? Más C por E a la capa L, que es lo que está acá. Y eso tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Y entonces acá, de la condición en X igual a 0, tengo esta ecuación, de la condición en X igual a L, tengo esta otra ecuación. Tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son B y C. Todo lo demás lo conozco. A 0 lo conozco y L lo conozco. Fíjense que solo de despejar C en función de B en la segunda ecuación, me queda que C es igual a menos B por E a la menos 2 capa L.
lo único que hice es despejar. Y entonces fíjense que cuando kappa L es mucho mayor que 1, C resulta mucho menor que B. Y esto es lo que les anticipé. En sistemas muy grandes, ¿sí? La C, que es la amplitud que acompaña a la parte que crece exponencialmente, C es mucho menor que B. Es más, tiende a 0 cuando L tiende a infinito. O cuando kappa L es mucho mayor que 1. En realidad, lo único que importa no es el valor de L, sino el valor de kappa L. ¿Sí? Pero cuando kappa L es mucho mayor que 1, C es mucho menor que B. Entonces, eso me dice lo que está dicho en el título, que la parte con E a la capa X, es decir, el crecimiento exponencial, no está permitido en sistemas infinitos. En sistemas infinitos solo está permitido el crecimiento, el decaimiento exponencial. Y que en sistemas más o menos grandes, sí, grandes medidos con respecto a qué. Bueno, esto merece unas palabras, ¿no? Fíjense que L tiene unidades de longitud y kappa tiene unidades de inversa de longitud. O sea que justamente 1 sobre kappa, ¿sí? 1 sobre kappa tiene unidades de longitud. O sea que acá estamos comparando L con 1 sobre kappa. De la misma manera que 2pi sobre k era la longitud de onda, fíjense que la inversa de kappa es una longitud típica del sistema. Es una longitud, bueno, ¿qué longitud típica es? Y cuando kappa en el X igual a 1 sobre kappa, miren acá lo que estoy señalando con el cursor, en el X igual a 1 sobre kappa, me queda E a la menos 1. Es decir, que la amplitud es 1 sobre E, el valor que tenía en X igual a 0. ¿Se entiende esto? O sea que fíjense que en X igual a 1 sobre kappa, la amplitud tiene el valor 1 sobre E veces el valor que tenía en X igual a 0. Y 1 sobre E es 1 sobre 3, más o menos. ¿Sí? Entonces, si en amplitud tiene el valor 1 sobre 3, en energía tiene el valor 1 sobre 10, más o menos. O sea que fíjense que el 1 sobre kappa lo puedo usar como un parámetro que me da idea de cuánto se mete la perturbación en el sistema. En X igual a 1 sobre kappa, la energía de la fuerza impulsora entró solo la décima parte, la otra rebotó. ¿Sí? Con este razonamiento, así más o menos, porque estoy diciendo que 1 sobre E es 1/3 y que 1/3 al cuadrado es 10, pero más o menos ese sería el razonamiento. ¿Sí? O sea que kappa es un parámetro. 1 sobre kappa es una distancia, es más, se le suele dar el nombre de distancia de penetración. ¿Sí? Esto es una distancia de penetración. Porque me dice más o menos cuánto entra la perturbación generada por la fuerza impulsora, cuánto entra en el sistema. Bueno, juntando todo, una vez que despejé C en función de B, lo pongo en la primera ecuación, C en función de B y despejo B en función de A0 y tengo toda la solución así. ¿Sí? Si yo grafico esto y kappa por L es mucho mayor que 1, este término casi no influye frente a este y entonces solo la perturbación que se mete en el sistema es una perturbación que decae exponencialmente. Y si yo me meto mucho en el sistema, 2
distancias de penetración, 3 distancias de penetración, muy lejos, nadie se va a enterar que yo estoy moviendo el primer péndulo. ¿Sí? Y entonces, toda la energía que se quiera meter en el sistema va a rebotar, porque acá no hay ningún mecanismo disipatorio. ¿Sí? Entonces, nada, esto, hay muchos sistemas en física que exhiben este comportamiento que depende mucho de la frecuencia de la fuerza impulsora. ¿Sí? Entonces, para algunos valores de frecuencia de la fuerza impulsora se induce una periodicidad en el sistema, y para otros valores de la fuerza impulsora, de la frecuencia de la fuerza impulsora, no se exhibe periodicidad. Se produce una atenuación de la onda en el medio, pero se produce una atenuación de la perturbación. ¿Sí? Igual que acá. ¿Sí? Esto, por ejemplo, un sistema que se comporta igual que el sistema de péndulos acoplados y que está regido por la misma ecuación de Klein-Gordon, y lo van a ver cuando vean Física Teórica 1, en la teoría electromagnética, electrodinámica clásica, es la ionósfera. La ionósfera es un sistema, bueno, es la parte alta de la atmósfera que es bombardeada por la radiación solar, y entonces los átomos y moléculas que están ahí se disocian, y las partes, los electrones se liberan de los núcleos, y entonces hay cargas sueltas, muchas cargas sueltas en la ionósfera. Justamente hay iones, ¿sí? Está hecho de iones esa parte. Y esos iones, el movimiento de esos iones, frente a las fuerzas impulsoras, que sería la radiación electromagnética, responde siguiendo la ecuación de Klein-Gordon. Y entonces, para ciertas frecuencias, en el rango bajo, se comporta reactivamente, y para ciertas frecuencias, en un rango alto, se comporta dispersivamente. Y es así que nos podemos comunicar con la estación espacial con ondas electromagnéticas, y las ondas electromagnéticas con las que nos comunicamos con la estación espacial, ¿en qué rango tienen que estar de las frecuencias de la ionósfera? O sea, si la ionósfera satisface una ecuación igual a la de Klein-Gordon, con una frecuencia, el omega p, bueno, acá puse el nu sub p, el omega p sería 2pi por nu sub p, que está entre 10 y 30 MHz, para comunicarme con la estación espacial, es decir, para que las ondas que estoy emitiendo superen la ionósfera, no decaigan exponencialmente en la ionósfera, sino que produzcan una periodicidad y puedan salir de la ionósfera, tengo que usar frecuencias de la radio, de ondas electromagnéticas, que tengan frecuencias mayores que esta frecuencia característica de la ionósfera, que juega el papel del omega cero de los péndulos en este sistema. Y la frecuencia de la ionósfera característica se llama frecuencia del plasma, y está entre 10 y 30 MHz. Entonces, si me quiero comunicar con la estación espacial, no puedo usar ondas de radio de amplitud modulada que tienen 100 kHz, ¿sí? Porque esos 100 kHz se van a comportar reactivamente en la ionósfera y van a rebotar. Y así es como se producen las comunicaciones de onda corta. ¿Sí? Hay una antena transmisora, y una transmisora en Buenos Aires se puede comunicar con una receptora en Japón, porque hay un rebote, ¿sí?, en la ionósfera. En cambio, bueno, fíjense, la luz, que es una onda electromagnética, supera la ionósfera, porque tiene frecuencias mayores que la frecuencia de esta característica de la ionósfera, que
Es entre 10 y 30 porque depende de la hora del día, depende cómo el sol ilumine, un montón de cosas. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren comentar algo? ¿Quieren discutir algo? Bueno, entonces, nada, acá terminaré la clase. En la práctica ya van a poder ver el sistema de péndulos acoplados con las distintas soluciones. Ahí la veo a Paulina. Hola, Paulina. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Y ahí le voy a Milton. ¿Qué tal, Milton? Buenas, ¿cómo estás, Ricardo? Bueno, todo bien. Entonces, acá damos por terminada la teórica, la novena teórica del curso virtual. Les recuerdo que mañana es el Día Internacional de la Luz, que ya hablamos. Y nos vemos entonces en la próxima clase. Chao, hasta la próxima. Chao, profe. Chao, buen fin de semana. Te paso, Paulina, el control ahora. Dale. Ahí está, Ahí lo ¿no? cojosteo. Sí, perfecto, ahí lo cojosteo a Milton. Genial. Dale. Bueno, chao, Paulina. Chao, Milton. Chao, nos vemos el Chao, martes. Ricardo. Nos vemos. Buen fin de. Hola y chao, Ricardo. Hola, hola, Luz. Ahí te ¿Cómo andas? cojosteo, Luz. Está bien. Hola, chao. Ahí está.